después le preguntaremos a Marcelo o a Gaby, a ver si nos ayudan a contestar. Me presento simplemente como Fabián, tengo 3 hijas, una esposa y vivo en Buenos Aires. Agradezco a la Comunidad de Córdoba que me suele invitar, este año fue así, de esta manera. Bueno, ¿estamos para empezar, Roxy? Una cosa previa. Estamos comenzando Mimona, o el final de Pesaj, quienes cuentan como Israel, como la diáspora, como el día agregado de la diáspora. Estamos terminando el 8º día de Pesaj. La festividad de Mimona, que tiene algún antecedente bastante sefaradí y un montón de costumbres y tradiciones, está muy vinculado al trigo, al reingreso del trigo a la casa, a la idea de que se define cuánto trigo va a producir la tierra en el año y demás, pero lo concreto es que hay que salir a buscar e ingresar el hametz a la casa. Yo no tuve esa posibilidad de hacerla, recién está acá terminando la fiesta. ¿Alguna tiene en su mano ya cosas con harina? Simplemente si alguna tiene y ya quiere cortar pesas, hagan una braja. Si tienen algo que es que no es pan, pero tiene harina, hagan boré minei mezonot. Y si tienen un pan directamente, hagan amotzi, la braja que cada una quiera, que cada una se sienta a gusto y con la comida que tengan. Yo las acompaño desde acá porque tengo mi tecito que acabo de terminar y no tengo otra cosa. Espero ansiosamente mañana ir a hacer compras antes de Shabbat. Bueno, metámonos ya en el evento en sí con Poco Ortodoxa. No sé si tuvieron la posibilidad, me imagino que sí, de ver Shtisel. Entonces quiero empezar compartiendo la primera gran diferencia entre Poco Ortodoxa y Shtisel. Shtisel fue para mí la primera serie que fue hecha con cariño desde adentro para mostrar un mundo ultraortodoxo al cual la gente habitualmente no tiene acceso. Hasta ese momento, todas las series y películas que se habían hecho fueron con la mirada crítica. Siempre había alguien que contaba, pero con la intención de criticar el mundo ultraortodoxo. En cambio, Shtisel fue bastante amigable con el mundo ortodoxo, a punto tal que puso protagonistas lindos y había personajes de los cuales te enamorabas y te gustaban y te identificabas, más allá del mundo cerrado en el cual vivían y de las prácticas bastante medievales que los acompañaban, generaba una empatía muy interesante. Poco ortodoxa creo que no es ni un extremo ni el otro, pero sí tienen que saber que parte de un libro que alguien escribió porque se enojó y se fue. La autora del libro, que es la protagonista Esti de nuestra serie, es una mujer que cuenta su historia y que cuenta que se fue, que no estaba contenta, que no podía vivir ahí, que no quería seguir viviendo ahí y que salió de ese lugar. Entonces, en el libro hay bastantes críticas sutiles. No es una crítica abierta, directa, al mundo ultraortodoxo, pero hay unas cuantas críticas bastante fuertes. Yo trato de ponerme así para que ustedes la luz que tengo acá atrás no les moleste. Entonces, la primer gran, para mí, para empezar a hablar de todo esto, hay que decir que está visto de una forma tal o desde un punto de vista que es bastante crítico. Ya sea porque algunos personajes parecen ingenuos totales o porque algunos de los personajes tienen ideas y pensamientos que son imposibles de coincidir, hasta el vínculo entre el rabino y su comunidad, y ni que hablar del vínculo de las mujeres con los hombres. Entonces, como una primera apertura general, hay una mirada de alguien que salió, que se fue de ese lugar y se fue con enojo. El segundo análisis que quiero invitarlos a hacer tiene que ver con el grupo al cual pertenece esta secta. Se llaman Satmar. Es uno de los grupos hasídicos que hay en el pueblo de Israel. No es un grupo menor, es más, debe ser uno de los grupos hasídicos, si no es el más numeroso que existe en el mundo.
fue fundado por el rabino Teitelbaum a comienzos del siglo XX, y nació allá en Hungría, Rumania, depende del momento de a quién pertenecía esa tierra, y donde nació como movimiento profundamente antisionista, como son todos los movimientos ultraortodoxos, y este movimiento no es una excepción. Este grupo fue hereditario, fue pasando a un sobrino, a un hijo, es una dinastía, es una pyme familiar que va pasando de generación en generación, y que en los últimos años estuvo enfrentado en unos juicios muy fuertes en Brooklyn, porque hay disputas respecto a quién tiene que ser el rabino jefe de todo este grupo, y las disputas son bastante espirituales, porque tienen diferencias teológicas muy importantes, se pelean por la administración de $1.000 millones en bienes. Esa es lo que hay atrás de esta disputa entre ellos, son temas muy, muy raigales, muy profundos de la creencia religiosa de la gente. Como ustedes lo vieron, son grupos que están en contra del avance de la modernidad, y ni que hablar de la posmodernidad, no quieren mezclarse con el mundo tan abierto, y encontraron que la mejor manera de mantener sus costumbres y tradiciones tiene que ver con cerrar todo contacto con el exterior. Ellos construyeron un micromundo, una burbuja, y pretenden que sus miembros estén sumergidos dentro de esa burbuja y no tengan ningún tipo de contacto con el exterior. No hay interacción con personas que no pertenezcan a ese mundo, no hay vida compartida, y no hay permiso de ingreso bajo ninguna de las modalidades a esa gente. No hay diarios, no hay televisión, no hay internet, no hay acceso a nada que pueda contaminar este micromundo. Y la educación y la transmisión de los mensajes es monopolizada por los rabinos. Son mi envidia más grande. Nadie más puede decirles nada a su gente que su propio rabino. Y él es el que censura, aprueba, permite o no lo que la gente escucha o ve. Estoy por mudarme allí, pero no me van a reconocer como rabino, así que no me sirve. Entonces, esa es un poco la postura para evitar la asimilación, la crítica y los cambios. Ellos quieren mantener las costumbres tal cual. Y por supuesto que la mayoría de la gente que nace y vive recibiendo eso desde el nacimiento, no lo ve como un problema, no lo ve como algo grave. Si quieren, como un ejemplo sencillo, yo puedo decir lo mismo de mis hijas, que comen kasher desde que nacieron. Y sus ámbitos afuera no comen la gente kasher, pero ellas no viven kashrut como algo grave, salvo cuando van a la casa de una amiga, hay chocotorta con chocolinas no kasher, y todos comen chocotorta y ellas no pueden comer. Entonces, si no hubiera exposición hacia afuera, no sería un problema. Entonces, esta gente que vive en estos micromundos donde todos comparten las mismas costumbres y están encerrados en sí mismos, no les es un problema. Y por eso resisten tanto el ingreso de cualquier tipo de comunicación de afuera, para que nadie se sienta seducido o tentado a hacer nada de esto. Bueno, vamos a tratar de compartir ahora, si les parece, algunas de las ideas de Alajá que van apareciendo a lo largo de la serie, como para que vean algunos comportamientos. Perdón, una sola cosita que me olvidé decirles antes. Para que vean cómo funciona esto, nuestra protagonista, Esti, que sí despierta mucho cariño y uno creo que se identifica mucho, además que la actriz es una fenómena total y actúa de manera fantástica. Ya había actuado en Stiesel y acá creo que se luce muchísimo en el papel protagónico. Esti, ¿cómo hace para empezar a querer salir de este mundo? Leyendo libros en forma... Uy, me ponen que no se escucha. La familia Sternik no escucha. Está en el chat. ¿Todos escuchan bien? Yo te escucho muy bien. Sí, dicen que sí. Hay un problema ahí. Bueno, capaz que tenga que subir un poco el volumen, alguien que le escriba al chat que tal vez tenga poco volumen él, o ella, no sé quién es la familia. Ahí ponen algunos que escuchan bien. Gracias. Bueno, perdón la interrupción. Entonces, les decía que
La manera en la que Esti empieza a salir es cuando lee libros. ¿Se acuerdan que se infiltra en la biblioteca y va sacando libros y los va teniendo escondidos y los empieza a leer? Los libros te abren la cabeza, te muestran otro mundo y te invitan a pensar. Y eso es lo que más duele en este tipo de propuestas cerradas. Entonces, ellos no permiten todo esto y Esti se animó a buscar, a leer y a pensar por ella misma. Y eso le permitió esta salida. Cuando empieza la serie, ella se quiere escapar ya de entrada, así como empieza la serie, y la están esperando en la puerta de su edificio, dos mujeres, no la esperan a ella, están paradas en la puerta con cochitos de bebé, y le cuentan que no pueden salir porque se cortaron los cables. No sé si vieron la escena o la recuerdan así, está justo al comienzo. Uno puede decir, hay un cable carril y salen del edificio un cable carril. No, muy bien alguien lo escribió. Es el concepto de Eruv. En Shabbat está prohibido transportar cosas de un dominio privado a un dominio público. Dentro de tu dominio privado puedes trasladar lo que vos quieras. De un dominio privado a un dominio público, nada, ni un pañuelo en tu mano. Entonces, estos barrios, como Jerusalén pasa lo mismo, y algunos de Brooklyn y demás, construyen como si fuera un canal, un cable, una soga, algo, que bordee todo el barrio. Y si todo eso está en condiciones y bien hecho, ese dominio se transforma todo entero en un dominio privado. Entonces, al ser todo un dominio privado, la gente puede salir a la calle transportando cosas en Shabbat. Y cuando digo transportando cosas, incluye un cochecito de un bebé. Vos no podés llevar un cochecito ni un bebé al ámbito público. Entonces, la única forma de salir era con ese Eruv. Justo se cortó. ¿Y cuál era el problema de este? Que ella llevaba una carterita porque se estaba escapando. Y ahí llevaba sus fotos, su dinero y todo lo que necesitaba para escaparse. Cuando le prohibieron la salida con la carterita por lo que estaba pasando, volvió, dejó la cartera, se puso las cosas en la ropa adentro y de esa manera se escapó. Primer concepto. Segundo, hay mucho puesto en la ropa. El concepto de la ropa está atrás de la idea de tzniut. Si alguien sabe lo que es tzniut, lo puede chatear, mientras alguno chatea humildad. Parecido también, pero le falta un concepto más, además de humildad, en tzniut. Recato, muy bien. Paula Cantor. Paula, pusiste recato. Tal cual. Para vestirnos tenemos que mantener las normas de recato, cosa que nosotros también pensamos. La única diferencia que tenemos es que el recato para ellos es el mismo que regía en la Edad Media. En cambio, para nosotros, el recato es un concepto cultural que debe adaptarse a cada generación y a cada época. En la Edad Media, que una mujer exhiba los codos o las rodillas o la prenda de vestir esté ajustada al cuerpo y deje marcadas las curvas, era provocadora, llamaba la atención y no debía permitirse. Bueno, eso estaba muy bien en la Edad Media. Hoy, que alguien vea el codo de una mujer o la rodilla de una mujer, no es algo que le llame la atención o le despierte algún tipo de pensamiento, creo yo, tal vez estoy equivocado, pero me parece a mí que es así. Entonces, nosotros fuimos cambiando nuestras ideas de recato y en el caso de ellos, no. Por lo tanto, hay mucho puesto en la vestimenta que se permite usar ahí adentro que tiene que ver con tzniut. Incluso sepan que en el grupo mismo, hace unos años se había hecho un pequeño avance permitiendo a las mujeres que sí empiecen a usar remeras, y después hubo un retroceso, un cambio de postura interna del grupo, y solo pueden usar camisas. Las mujeres no tienen ninguna posibilidad ya de usar remeras y volvieron solamente a camisas abotonadas, obviamente hasta arriba, y mangas largas, y no ajustadas. La remera estaba prohibida. Vamos a ver que hay puesto en la serie muchísimo en los cambios que va haciendo Esti de cómo se vestía a cómo se pone a vestir. Desde la escena de la peluca en el agua hasta la forma en la que cambia su vestimenta, hasta que se compra el jean y empieza a salir con algún pantalón. Y hablemos un segundo de la peluca y de la tremenda escena donde le cortan el pelo el día del casamiento, en la previa del casamiento, que también es muy fuerte, porque el pelo es un arma de seducción para el mundo ortodoxo, y la mujer
solo puede usar su pelo en público cuando es soltera. Una vez que se compromete y justo cuando se va a casar, no puede mostrar nunca más su pelo porque estaría seduciendo a algún otro hombre. Solo lo puede mostrar en algunos grupos en la intimidad a su marido, y en otros, como este, las rapan, las pelan para que no tengan más ese arma de seducción. Hay grupos un poco menos extremistas que lo que hacen es que la mujer guarda su cabello para su marido y usa sobre el cabello una peluca, y se supone que esa peluca tiene menos poder de seducción. Hay algunas pelucas que son más seductoras que otros cabellos, pero es otro tema para otra charla de otro nivel. Así que esa es la razón de la ropa o la tzniut que aparece, y el tema de la vestimenta y los permisos. Después juega mucho el tema del divorcio, que también aparece en la serie como otro de los temas de este mundo. En la Torá no nos habla explícitamente de las leyes de casamiento. Sí nos hace una referencia el quinto libro de Torá, Dvarim, Deuteronomio, a el divorcio. Y dice que el hombre le va a escribir Sefer Kritut, un libro, un documento para divorciar y entregarlo a la mujer. De ahí los rabinos aprendieron varias cosas. Una es que si hay un documento para el divorcio, entonces hay uno para el casamiento, y aparece la Ketubá como conclusión de ese pasaje. Pero lo más importante que nos atañe acá es que de ahí los rabinos extrajeron que el get, el divorcio, existe en la tradición judía desde el comienzo, desde la Torá, pero es potestad exclusiva del hombre. La mujer puede pedirle a su rabino, le puede pedir a su marido, puede pedirle a un grupo de sabios del lugar que presiona a su marido, pero el get únicamente lo puede otorgar el hombre. Y eso genera un montón de problemas, como Isha Aguna, una mujer anclada, cuando el hombre desaparece, no voy a comprar cigarrillos y no vuelve más, y desaparece, y la mujer quedó anclada y no tiene manera de ser divorciada en el mundo ortodoxo. Nosotros en nuestros mundos liberales encontramos soluciones. Y también el monopolio del divorcio le da un poder al hombre sobre la mujer, que la somete, que la tiene bajo su mandato y voluntad, y es un problema enorme de desigualdad que existe en este mundo. Les cuento que la presión más fuerte que puede hacer un rabino sobre un hombre que no quiere el get es decirle encarecidamente, con cariño, ¿no? Y con mucha suavidad: querido amigo, para que tu mujer esté libre y pueda volver a casarse, hay dos caminos. O vos le das el divorcio, o ella puede enviudar. Elegí qué preferís. Es una presión sutil para ver si uno consigue el objetivo, pero obviamente que en nuestro mundo existen caminos. En el mundo ortodoxo el hombre tiene ese monopolio. El otro tema que les quería compartir tiene que ver con el idioma, con la forma, con la lengua con la que hablan. Si se dieron cuenta, imagino que sí, es en Yiddish. Todas las conversaciones entre ellos son en Yiddish. El hebreo se llama Lashon HaKodesh, es un idioma sagrado. Se reserva para rezar, para estudiar Torah, y no para hablar de cosas triviales. Entonces la gente dentro de estos mundos mantienen un idioma no sacro, no sagrado, como en este caso el hebreo como Kodesh, y usan, en general, como estos grupos son casi todos de origen ashkenazí, usan el Yiddish como idioma, como lenguaje para comunicarse entre ellos de los temas triviales, y guardan ese idioma especial para cosas importantes. Bueno, tengo algunas cosas más para decirles, pero ya me pasé de tiempo y no quiero que me reten y no quiero que digan que porque soy hombre me aprovecho del lugar, y no es así. Como les conté, en mi casa tengo 4 mujeres y soy el único hombre, así que estoy acostumbrado a decir sí, querida. Roxy. Bueno, gracias Fabián. Le damos ahora la palabra a Paula. ¿Se fue? Que se presente Paulita brevemente. Ya la mayoría te conocemos, obviamente. También asidua de Sheasani. Pero bueno, por si hay alguien que no te conoce. Y después, cuando termine Paula, ya pueden ir pasando preguntas por el chat. Fabián las puede leer directamente y Paula también.
y después, bueno, que ellos elijan cuáles quieren responder o las que sean más interesantes. Gracias, Paulita, por estar. Gracias, Roxy. Gracias a toda la Shiazani. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Bueno. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Paula. Estudié primero Relaciones Internacionales y después hice un máster en Estudio de las Mujeres y Género. Así que con la serie tengo como para hacer una tesis entera, y da mucha, mucha, mucha tela para cortar. Y bueno, y preparando lo que iba a decir hoy, me volví, digamos, tuve como 2 clases sobre un análisis de perspectiva de género sobre literatura, y después yo, bueno, como que doy un curso online sobre estos temas, sobre abordaje feminista a la literatura. Así que bueno, agarré mis propias herramientas teóricas para analizar la serie, y, y eso es lo que vengo a compartirles hoy. Digamos que, bueno, dentro de este análisis hay varias corrientes y distintos ejes con los que analizar. Yo me paro desde una posición que se llama política y que viene como a analizar cómo una pieza artística denuncia o reproduce ciertas relaciones de poder. Entonces, yo creo que si vemos con esos ojos a la serie, podemos decir que es una serie bastante crítica, y que entran en juego, bueno, un montón de denuncias y de quejas ante situaciones injustas. Y es todo este proceso que ahora vamos a ir desglosando, de cómo se pasa de vivir en una situación así hacia un momento más como de resistencia, de rebelión, de transformación, de cambio. Parece que esa es la línea que sigue la serie. Y, y algo que me gusta a mí, o sea, como discutir, es si a una obra de arte se le puede llamar feminista o no, y como que esta nueva moda de decir, bueno, esta película es feminista, esta obra de arte, este poema. Y a mí me gusta más pensarlo como una mirada, como una forma de mirar las cosas y una forma de criticar las cosas. Que lo que yo creo es que el cine, por ejemplo, es más, bueno, arte, conmoción, belleza, busca apelar a los sentidos, también a un compromiso social. Entonces no le podemos exigir algo más de lo que la obra en sí puede dar. Pero sí lo que me gusta de estas nuevas olas que se están viniendo es que pongan en valor traer temas que siempre quedaron como si fueran, o sea, menos o no tan importantes. Todas las obras por ahí de literatura más importantes, siempre lo que resaltaba era, bueno, protagonistas que hacen historia, que están en la política, en la religión. Y lo que viene a traer esta serie es decir, bueno, hay otras cosas que también importan, y es los vínculos familiares, el amor, la sexualidad, la intimidad, las situaciones de violencia, el cuidado, los vínculos con las redes de apoyo. Y con esto traigo en línea que me parece que, bueno, así como nosotros podemos, o lo que yo hacía era analizar una autobiografía, creo que también se puede aplicar a la serie. De decir, ¿cuál es la importancia que tiene esta historia? ¿Por qué pega tanto? ¿Por qué nos mueve tanto? Y qué se está poniendo en valor. Entonces, hago un recorrido así. Las autobiografías antes generalmente eran relatadas por lo que se llamaba un sujeto universal que venía a contar su historia, pero que era un hombre blanco, burgués, europeo, y que contaba sus hazañas en la esfera pública. Con el tiempo, las autobiografías fueron tomando otro valor, y hoy vuelven a estar de moda, y mucho tiene que ver con el uso de la tecnología, el Instagram y las redes sociales, donde una va contando su vida diariamente y al instante. Entonces hoy el público lo que aclama es por verdades inmediatas y, digamos, cosas propias, íntimas y crudas. Pero ¿qué tiene de valor que mujeres nos animemos a contar nuestras historias también? Y no quede siempre como ese sujeto universal el que solo contaba sus hazañas. Por un lado, permite, digamos, poner en valor ciertos relatos históricos y ciertas historias que de otro modo no conoceríamos. También viene a decir esto, que
cada una está localizada y situada en un propio contexto y en un propio lugar, y que ninguna historia es igual a las demás, y que todas las historias son válidas, y no hay una única historia y una única verdad. Y con eso, bueno, es como un lema que dice que lo personal es político, de denunciar, y quizá, no sé si esta serie llegó a todas las mujeres ortodoxas del mundo, pero sí te permite ver cómo el sufrimiento de una, quizá es sufrimiento de otra, y sufrimiento de otra, y sufrimiento de otra. Entonces lo que nos pasa a todas como mujeres, quizá, es, no es que me pasa a mí solo en mi individualidad, sino que es algo colectivo y es una injusticia colectiva y hay que demandar soluciones colectivas de transformación. Y después de esta introducción paso, bueno, ahora sí enfocarme específicamente en la serie, para hacerlo más, para no irme así por las nubes y todo más esquemático, voy a tomar 4 ejes. El primer eje es, bueno, un aspecto sobre la igualdad y la equidad. Entonces yo creo que si miramos la serie en ese sentido, podemos ver todo el tiempo una denuncia a la doble moral. La doble moral de, ¿en qué sentido? Las mujeres tienen que actuar de una forma y los hombres de otra. Y ahí retoman lo que decía Fabián, con respecto al pelo, con respecto a la ropa, con respecto a la educación espiritual. Incluso lo que a mí me llama mucho la atención es tan injusto hasta el modo en que cae el peso de la reproducción. Como es la mujer la que carga con el peso de tener que el prurgu y la mitzvah. Pero al que van a mirar mal, bueno, miran mal a ella y a él. Después, creo que es como una denuncia enorme, y esto retomo también lo que decía Fabián, a la falta de educación y educación sexual, en los dos sentidos. El trasfondo, si se puede decir, es esa imposibilidad de aprender y de conocer y de crecer en el pensamiento, y que para mí la culmine de esa injusticia es cuando le da el arma y ella misma se quiere suicidar y decir, bueno, si yo no sirvo para nada, no tengo educación, nunca trabajé, no puedo ganar mi propia plata. Y después, bueno, en otros detalles, ya comentaste lo de la ERUP, pero me hace pensar que es ese cordón que rodea las ciudades. ¿A quiénes son las que más perjudica si el cordón no funciona? Son las mujeres, porque las mujeres tienen que cargar a sus hijos y se quedan encerradas atrás del edificio y no pueden salir porque andan todas con los coches. Ni hablar del divorcio, que eso me parece como otra eje así de injusticia. Y bueno, y una cosa más de ver en esta, o sea, eje de igualdad y equidad, es cómo es un mundo, además que un mundo cerrado, institucionalmente forma como una especie de gueto mental que no se puede, bueno, ni salir ni tener contacto con el exterior, ni permitirse eso, porque es mucho construido mentalmente también, como todo el sistema te hace que vos creas que no tenés otra salida. Dentro de ese sistema hay una división total de los sexos. En los bailes, en la mesa, en las fiestas, e incluso en las camas. Y por ahí, no sé, esto fue una observación que me hicieron a mí afuera de la comunidad, que yo estuve así como haciendo preguntas, que claro, capaz estamos más acostumbradas, y algunas fuimos alguna vez a un movimiento más ortodoxo, a la mejizá o en los bailes, pero visto de afuera fue muy choqueante cómo está completamente dividido, varones una cosa y mujeres la otra. Bueno, pasando al segundo eje, tenemos la categoría que se llama imagen. En la literatura se habla de como dos imágenes, todo lo que son asociadas a la mujer, como la pureza, la castidad, la virginidad, lo blanco, o lo opuesto, que es como la mujer prostituta, diabla, no sé, la bruja. Acá, claramente, en esta transición muestra cómo el mundo ortodoxo le exigía a ella una pureza y una castidad al extremo. Y me parece que las escenas del rapado del pelo y cuando se inserta en la mikve
son metáforas de esa pureza total. Después es una imagen de mujer y de varón también que están constantemente bajo la mirada y el control de la comunidad. O sea, hay una pérdida de la intimidad tal que la comunidad, la familia, las suegras saben constantemente qué está pasando en ese vínculo de parejas y en sus cuerpos y en sus imágenes mismas. Y lo que a mí me llama mucho la atención es ese juego, cómo sale de esa imagen de pureza total hacia otro tipo de imagen de mujer, que no es por ahí muchas películas se hicieron tratando de imitar lo masculino, como mujer fortachona, superpoderosa, violenta. Su forma de salir y ir transformándose en otra mujer, me parece que tiene que ver mucho con bueno, con una versión más moderna o más adaptada a este tiempo, donde se acepta la vulnerabilidad, la inocencia, el miedo, y no por eso perdés la fortaleza tampoco. Entonces, como es fuerte y vulnerable a la vez, y obvio que el personaje de ella lo hace espectacular. Y, y lo que quiero destacar es que no es una heroína sola. Ella, o sea, lo que logra, lo hace gracias a las redes de apoyo que va consiguiendo. A la pianista, a su profesora de piano, a la madre, al grupo nuevo que encuentra. Y bueno, y después si quieren podemos también en esta eje incluir a otras mujeres que aparecen y que también son protagonistas muy fuertes, como la abuela, la suegra, la madre, la israelí, pero bueno, lo dejamos para las preguntas después si hay más tiempo. El tercer eje se llama subjetividad o las posiciones subjetivas, que tiene que ver con cómo se presentan los personajes en la búsqueda de autonomía, independencia, libertad. Y por ahí también cuando lo consultaba con mis amigas, qué palabras les resonaba más de la serie, teníamos, bueno, la valentía, el coraje, animarse a romper con el status quo, a salir de lo conocido. Y creo que eso es lo que logra bastante identificación, tanto para el mundo judío como para el mundo no judío, el sentido de que todos nos podemos encontrar en esa situación, de un sentido más extremo a uno menos, de estar en tus instituciones y en donde creciste y en la conformidad, y animarse a buscar otras cosas. Y el camino que ella hace es hacia ser auténtica o hacia descubrirse o hacia conocer. Es como decía Fabián, el mundo en el que ella está es cerrado al extremo y no permite otro aprendizaje diferente al que le dan. Y me parece que lo que destaca de la personaje es cómo ella busca esa curiosidad, ese descubrir, ese aprender, y en el fondo una búsqueda por la libertad también. Y relacionado con esto, tenemos qué pasa con el deseo, que es otra palabra que me gusta mucho. Vemos en la serie cómo va descubriendo el deseo y el placer de pasar de una relación sexual violenta y fea a animarse a bailar, a mostrar su cuerpo, a soltarse, a besar por primera vez con lengua o incluso a dar un beso por primera vez, a ver un torso masculino desnudo, y bueno, se deja entrever que quizá tuvo por primera vez su primera relación consentida. Y por el contrario, bueno, como era la sexualidad durante su matrimonio, ni hablar de placer, ni hablar de consentir, y ni hablar de conocerse. Algo también para hacer como un capítulo aparte es qué pasa con la educación sexual que les dan. Lo que yo no sé, pregunto Fabián, es si la reciben los hombres también o solo queda a manos de la mujer esa enseñanza. Y todas estas técnicas que le van dando, que un poco es enseñar a masturbarse,
pero siempre puesto o sea, el eje y el esfuerzo en la procreación. O sea, no hay un ápice de disfrute, y ahí la pregunta que, bueno, una de las preguntas que a mí me quedan resonando de la serie y las frases es, eh, no te, acá dice, soy egoísta porque no quiero que me duela. Incluso el Talmud habla de cierto placer en procrear una familia. Después la voy a retomar para cerrar. Con respecto al cuerpo, podemos, bueno, me gusta pensar también esta transformación de la peluca, a raparse y a querer a su pelo, también que esté en un contexto que lo acepta, el cambio de la ropa, pero creo que la persona que tiene un cuerpo bastante andrógino, un poco infantil también, y que es un poco de las nuevas modas, por ahí en Europa o en Estados Unidos, lo que se está usando más es eso, de aceptar el femenino y masculino y la virilidad que todos tenemos. Y respecto a la identidad y a la posicionalidad, como que marca bien la serie, de dónde viene, quién es, en qué lugar vive, cuáles son todas sus costumbres, de un esfuerzo total por mostrar ese mundo lo más auténticamente posible. Y sí, rescato lo del Yiddish, que la mayoría de la serie la habla en Yiddish, creo que es la primera serie que usa todo este idioma, y en cierto sentido también apunta a lo que los Satmar quieren, que es que sea una lengua viva y que no se pierda. Y con esto traigo el último eje, que es sobre el discurso, y por qué las directoras y la autora eligen contar la historia de esta forma. ¿Cuáles las decisiones que hay detrás? ¿Por qué en Yiddish? ¿Por qué en esa línea de los acontecimientos? ¿Por qué no respetaron cómo era el libro y cuál era la historia de Débora, que es la protagonista, el nombre real? Y yo creo que quizá fue el modo en que a la escritora le hubiera gustado que sea su vida. Ella tardó 10 años en poder llegar a Berlín y ser escritora, que era lo que a ella le gustaba, y en la serie lo muestran como si fuera en el proceso de un año. Entonces, bueno, y mucho más simple, se puede salir, puede tomarse un taxi, puede subirse a un aeropuerto, puede llegar, encuentra un grupo que la acepta, el profesor que la recibe en su academia, y todo es mucho más sencillo. Entonces me hace pensar que quizá la autora le hubiera gustado que así fuera su vida. Y, y bueno, y también, ¿qué frases te deja tirando? Yo me quedé pensando, bueno, en algunas frases, y por qué eligen decir esas, y por qué no. A mí la que más me impacta es la de Dios esperaba mucho de mí. No dice qué es lo que esperaba mucho de ella, y lo deja libre de interpretación. Creo que hay muchos silencios en la serie que permiten eso, que una piense, el final abierto, también interpelarte en tu propia vida, qué es lo que Dios espera de nosotras, y qué es lo que es tan demandante, y qué es lo que nos da por ahí un poco de culpa, o qué nos da eso que Dios exige de nosotras, si nos hace bien o nos hace mal. Otra frase que seguro la conversaron es la de siempre hay un Moishe, que mirándolo con estos ojos me hace pensar que históricamente siempre las mujeres estuvimos en un lugar inferior de los Moishe, pero quizá quiere decir otra cosa. La del placer, del Talmud, y bueno, y ya para cerrar, creo que la metáfora de la voz, y que sea cantante, y que no sea el piano, sino la voz, lo que ella descubre, que es su propia autenticidad, como les dije antes, como que creo que la serie es una búsqueda por escuchar esa voz interna y por ser auténtica. Y por último, que lo dejo abierto, ¿qué sentido tiene la brújula?
Porque una brújula, porque ese es el elemento que le da, quizá porque no tiene celular y GPS, quizá porque cada persona tiene que descubrir su propio norte, y ahí relacionándolo con la voz. ¿Quién apunta a la brújula cuando ella la levanta? Porque la brújula, para mí, no sirve nada si no estamos rodeados de gente que nos dejan seguir nuestra propia brújula. Bueno, hay mucho más, pero quería cerrar con eso. Gracias. Bueno, gracias, Paula. Ahí estuve viendo que estuvieron escribiendo varias dudas, preguntas. Si no quieren, si alguno tiene alguna pregunta larga, me pone ahí en el chat y yo le habilito el micrófono, así pregunta directamente. Yo sé que Fabián estuvo leyendo las preguntas. Le doy la libertad a él que elija las que pueden ser más interesantes o que nos pueden interesar más a todas. Y él mientras va contestando podemos ir haciendo más preguntas. Bueno, buenísimo. Gracias, Paula, muy bueno lo que dijiste, me gustó mucho y empiezo. Algunas primeras preguntas hablan sobre la mujer divorciada y su lugar y su estigma social. Obviamente 100% de acuerdo, simplemente me limité a hablar del procedimiento del divorcio en este mundo, pero sí, el primer problema es el procedimiento. Una vez que lo obtienes, si es que lo obtienes y logra hacerlo, queda ocupando un lugar social muy complejo. Acuérdense que los casamientos solo se arreglan por medio del shadchan, el que hace el shidduch, y obviamente la mujer que está divorciada no es una candidata de las más apetecibles para ese mundo, para encontrar candidato, entonces obviamente que queda en un lugar muy complejo, social, cultural y económicamente muy difícil, así que sí, coincido 100% en este punto. Después hay alguna referencia a Dios, o una pregunta respecto a si Dios no está demasiado ausente en todo esto y no habría algo hacia él, que todo es una crítica social y cultural. No sé si Pablo vos querés agregar algo, pero yo quiero decir algo primero y después si querés contestar vos también respecto a esto. Yo lo que les diría es que en general el problema que tenemos nunca es la religión, sino que es qué hace el hombre con la religión. La propuesta espiritual en general es una propuesta bien intencionada, que ayuda a darnos herramientas para vivir mejor, que nos ayuda a acompañarnos, pero el problema es que el hombre todo lo que toca lo termina arruinando en general, y obviamente que lo religioso tiene mucho de búsqueda de poder, y entonces en esa búsqueda de poder todo se corrompe. El problema es qué hizo el hombre con la religiosidad y con la propuesta de vida que desarrolló nuestro pueblo para transmitir una enseñanza de vida, para mejorar nuestra vida, para enriquecer nuestra vida, para llenarnos de propuestas y herramientas para atravesar lo que nos toca, y ahora estamos viendo justamente un momento muy difícil, y yo creo que la espiritualidad y la religiosidad bien entendida tiene hermosas herramientas y respuestas para ayudarnos a transitar esto mejor. Nunca puede impedir que las cosas pasen, puede ayudarnos a atravesar lo que nos pase mejor. Nos puede ayudar a que una alegría sea mucho más intensa, más profunda, más compartida, y puede ayudarnos a que un dolor, una tragedia o una crisis sea mejor sobrellevada, mejor atravesada y más contenida. No nos puede solucionar la vida. Entonces el problema no es Dios, el problema es qué hace el hombre con la idea de, y por eso creo que hablamos de esto. ¿Pau? Te silenciaron. Roxy Sí, tiene que habilitar. está. No, yo no la silencio, se silencio. Yo me silencio. Ahí hay unas preguntas que están buenas, que dice que la abuela le corta el teléfono, si no fuera por el hijo, la buscarían. Primero que, bueno, que por lo que yo escuché, debe cortar el teléfono porque si alguien de la comunidad tiene contacto con alguien que transgredió, pueden, digamos, como amonestar o sancionar a esa persona de la comunidad que tuvo contacto. Pero sí, el análisis puede ser que ella vale por lo que ella es capaz de dar y no por sí misma. O sea, ella vale porque puede procrear y reproducir, y más en esta comunidad donde el valor principal es ser 6 millones por los 6 millones de judíos que perecieron en la Shoah. Así que me gustó mucho esa pregunta y está bueno pensar el análisis ahí. Em, no, Con ese punto te agrego, si querés, sí. el rabino
jefe de este grupo, fue sacado justamente muy poquito antes de que los nazis se lleven a los judíos de donde ellos estaban. Fue rescatado ahí nomás de haber ido a un campo de concentración y un campo de exterminio, y pasó por diferentes lugares hasta que llegó a Brooklyn. O sea que hay un vínculo muy fuerte con la Shoah, porque parte del grupo, y incluso el rabino mismo, estuvieron a punto de ser exterminados en la Shoah. Sí, o sea, creo que indirectamente el mandato de la Shoah nos pesa a todas y, y es algo que se refuerza culturalmente. Que acá lo hagan al extremo no quita que nosotras un poco también lo tengamos y en cada comunidad judía esté ese peso. Em, pero bueno, pues ahí está bueno también pensar los mandatos, hasta cuándo una sigue cosas porque son mandatos o porque quiere responder a eso o porque piensa que es importante mantener ciertas cosas. Acá pregunta si Moisés es aceptado, y también yo quería ver como esa doble moral, como a la madre de Esti la rechazan, y cómo a Moshe le dan la oportunidad como de volver a la comunidad. Parece que ahí hay como, eh, sí, eso, una doble moral y un trato diferente por ser varón y por ser mujer. Y sí me parece interesante, capaz poder responder vos, Fabián, el peso que tiene la suegra y, bueno, la suegra, la abuela, el peso que tiene la mujer en estas comunidades también, porque no quita que porque sea un mundo machista, la mujer no tenga también ciertos poderes. La diferencia es cómo están repartidos esos poderes y a qué se les da acceso a varones y a qué se les da acceso a mujeres. ¿Saben que hay un viejo chiste malo que dice que un hombre le cuenta a un amigo: no, nosotros en casa nos pusimos de acuerdo y nos dividimos tareas muy fácilmente, yo me ocupo de lo realmente importante y mi mujer se ocupa de las cosas menores, y yo soy el que realmente tomo las decisiones y ella me acompaña, y ya nos organizamos y funcionamos. El amigo dice: qué bueno, te felicito, yo no logro hacerlo, pero contame cómo hiciste. Y yo le dejé muy en claro cuáles son las cosas importantes y cuáles no, y yo me voy a ocupar de lo importante y ella no. Bueno, ¿y cómo hiciste? Muy fácil, yo le dije: mira, yo me voy a ocupar de la geopolítica mundial, yo voy a hablar de cómo está el gobierno de Estados Unidos, el de Rusia, el de China y el nuestro, y voy a hacer lo que opina de la macroeconomía, y vos te ocupás de las pavadas, ¿eh? Vos decidís a dónde vamos de vacaciones, vos decidís a qué colegio van los chicos, vos decidís qué comemos todos los días, así que yo estoy en lo importante y vos en lo pequeño. Y creo que más allá que este chiste sea muy malo, la serie lo pone muy en evidencia. Las mujeres tienen un lugar enorme y un poder inmenso. La suegra, la mujer que le enseña, la mujer, todas las mujeres de la serie tienen mucho más peso. Los hombres no hablan, no se los escucha. Los hombres no tienen ese lugar. El único que tiene un lugar más o menos destacado, igual se escucha muy poco, es el rabino, el resto no. Entonces, a mí me parece que en estos mundos, y en la tradición judía ni que hablar, la mujer realmente es una reina. Alguien lo preguntaba, o lo ponía como comentario: si él es un rey, yo soy una reina, que dijo. Es así. En el mundo tradicional judío, en las fuentes como nosotros las leemos, es así. La mujer tiene un peso y un enorme valor. Acuérdense de la Torá, Bereshit, cuando Abraham tenía una disyuntiva y no sabía qué hacer, y Sara le dijo algo y él no sabía qué hacer, Dios le dice: Shma vekolá, escuchá su voz. Y escuchar en hebreo también es obedecer, no solamente oír. Lishmoa es también cumplir. Entonces, la tradición judía está llena de referencias al lugar importante y fuerte que tienen las mujeres. En la serie, para mí, se lo ve tremendamente en los lugares de fortaleza de las mujeres, más allá de que haya situaciones que son totalmente machistas y dan todo el poder al hombre. En lo cotidiano se lo ve, y en como yo leo la tradición de Israel y como la entiendo, no tengo dudas que la mujer tiene un lugar central a la altura del hombre, y no es el verso para quedar bien como hacen algunos que después igual no lo hacen. Entiendo que tenemos que tener exactamente las mismas prerrogativas, porque tenemos mujeres muy valiosas en todos los ámbitos para aprender de ellas y para escucharlas. Así que yo en ese punto digo eso. Igual el problema a veces es cuando discursivamente, o sea, sobre todo en las comunidades ortodoxas, se sostiene a la mujer como reina, pero en la práctica
sí es la que está oprimida, por así decirlo. O sea, cuando la que se tiene que rapar es una, cuando la que no puede estudiar es una, cuando la que tiene que salir vestida, o sea, cosas que las Giafani ya vienen hablando un montón, pero me parece que y la frase dice, vos lo tenés que tratar como si fuera él el rey, y yo tengo que ser la reina, y no responde. En realidad, para mí mi interpretación es que lo importante es que él sea el rey, no si vos sos la reina o no, o sea. Sí, pero Pero bueno, cada... coincido, pero tengan solamente una cosa, no se puede cometer extrapolación. Yo no puedo juzgar la situación de una persona en un marco sociocultural con mis parámetros de mi propio marco. O sea, que la mujer no pueda estudiar, o que la mujer, eso es visto desde tu lugar, en ese ámbito no es algo cuestionable, no es algo que le preocupe a la mujer. Y dentro de ese mismo ámbito, esa mujer en esos sectores, cuando no hay abuso, cuando no hay conservador, que pasa muchísimo, puede tener su lugar y su espacio. No es el que yo quiero para mis hijas ni para mi mujer, no, que se entienda bien lo que digo, pero lo que no quiero es que uno juzgue, porque si de esa manera el mundo no observante de ninguna manera me critica a mí porque le prohíbo a mis hijas comer cosas, porque le doy la norma de Cayut. Entonces alguien que come cualquier cosa y que quiere que la libertad de alimentación esté circulando, me va a decir, vos sos un padre castrador, porque a tus hijas no le permitís. Entonces, hay que estar dentro del mismo mundo para mí, para poder hacer este planteo. Dentro de cada mundo, yo creo que la mujer tiene mucho más lugar del que se le da, aunque coincido que hay abusos permanentemente y hay excesos de todo tipo. Sí, pero a la vez el mundo conocido y el de ella misma, y me parece que lo que está bueno en la serie es cómo ella puede reconocer por ahí ciertas injusticias, pero a la vez es su lugar y donde está, y en esa discusión que tiene con la israelí, donde ella como que se niega a lo que ella le está planteando como todo crítica completamente, y me parece que es destacable eso también, de poder como defender lo propio, o que cada una tiene que hacer la autocrítica del lugar a donde está, y siguiendo en tu línea, ¿no? Y ir a imponer a cada grupo y a cada lugar, si puedas mirarlo críticamente, pero dentro de cada mujer o cada grupo de mujeres tienen que venir también los cambios. Sí, eso lo Te agrego parece. algo de lo que dijiste, Lizalí, que me parece, a mí me gustó. El autor pone en boca de una israelí las críticas más fuertes a ese mundo. Ujú. Y para mí tiene acá dos simbolismos muy, muy importantes. El primero es mostrar la gran división o la grieta que hay en la sociedad israelí entre el giloní y el latí, entre el laico y el religioso. Eh, digamos, ahí queda muy de manifiesto lo que piensa un israelí giloní, laico, en contra del mundo ultraortodoxo. Pero para mí tiene un giro más eso, y es que para mí el autor, o por lo menos yo lo leo así, puso en boca de alguien críticas fuertes sabiendo que de esa manera no lo van a denunciar por antisemita. Si las críticas hubieran estado puestas en un alemán o en otra persona, hubiera sido leída, escuchada por los mismos judíos de una manera, nos hubiera puesto incómodo, nos hubiera puesto sentir mal. Como lo dijo un israelí, nadie se quedó enganchado con que hizo críticas muy fuertes, muy pesadas y muy de fondo. Más allá de que algunos nosotros nos identificamos con las críticas que hizo. Pero me parece que fue muy inteligente poner en una israelí esa mirada tan crítica de ese mundo. Eh, Después, Me pide Gaby, quiere decir algo negro. hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos, hola. ¿Se escucha? Sí, Perfectamente. Ajá. Bueno, buenas noches. Interesantísimo el debate. Quiero, quiero continuar una línea que tomaron ambos, muy cortito, de esto de no, no, cuando nosotros hablamos de el otro, de los otros, nos es muy fácil, y acá, digamos, es tan otro el mundo Satmer, tan diferente, que sería fácil hablar desde este lugar. Lo no fácil, me parece, y por eso creo que la obra nos hace tantas cosquillas adentro, en el pecho, en las ideas, es que eh, nosotros también vivimos en
un marco, un paradigma. Estamos rodeados por correas igual que Esti, y lo que la obra puede hacer por nosotros es poner en pregunta cuáles son esas correas, que quizás son un poquito más largas, un poquito más flexibles, pero no dejan de ser correas, no dejan de ser sogas, no dejan de ser ligaduras, no dejan de ser ataduras. Es fácil pensar que nosotros vivimos por fuera de todo prejuicio, por fuera de todo paradigma, por fuera de todo ley, por fuera de todo mandato. No es así. Nosotros vivimos bajo mandatos que a veces no sabemos ni de dónde vienen, ni por qué vinieron, ni por qué los sostenemos. Lo que Esti y su historia pueden mostrar es que están ahí y que en algún momento a ellas les quedaron chicos. Y nosotros, los nuestros, ¿cuáles son? ¿Por qué los seguimos sosteniendo? ¿Cuál es la voz que aún, como decía Paula, cuál es la voz propia que por sostener una condición familiar, una condición comunitaria, una condición socioeconómica, un lugar en la sociedad general, cuál es la voz que yo escucho adentro y no libero? Manteniendo esas sogas, que quizás sean un poquito más extensas que las de Esti, pero no mucho más que eso. Eso. Gracias, Rab. No, al contrario, perdón, disculpen. ¿Estás en tu casa? Literalmente. Bueno, yo retomo un Apago. poquito las preguntas que fui viendo. Alguien pregunta por la micve, y sí, obviamente que un lago, un mar, un río siempre funciona como micve y es una experiencia transformadora. Ustedes tienen una micve en su comunidad, nosotros también, y es algo que súper aliento a quien todavía nunca pasó por esa experiencia, pero cualquier lugar así funciona como micve, en la serie apareció un par de veces. Alguien preguntaba si en el libro de verdad ella se fue con el hijo, y es correcto. La adaptación es una adaptación que cambia bastante la historia de la autora, que se separa de su marido y se va a Brooklyn mismo, no se va de Nueva York, se separa unos años en cercanía con el hijo ya nacido, y después de varios años se fue a Alemania, ya con su hijo, pero por cuestiones laborales. O sea que esa parte de que ella se va sola con el embarazo y que se va a Alemania directamente, es todo fantasía o agregado del autor, no representa a lo que dice la serie. Después Pablo ha hecho referencia a que la abuela no podía hablar. No está explícito en ningún momento, pero si hubiera un jerem, que esa es la categoría religiosa para esto, es correcto. No podés hablar, no podés entrar en conversación, no podés estar en contacto con nadie que se le hace un jerem. Un jerem es la excomunión, es terminar todo tipo de contacto, de vínculo, de toda clase con alguna persona, por un periodo de tiempo determinado o de por vida, depende de la gravedad. El germen puede ser acotado o extenso. Todos conocemos el caso más famoso de Spinoza, pero hubieron un montón de excomuniones en nuestro pueblo. Sigo leyendo preguntas por si Paula querés retomar vos alguna. Sí, por ahí, no sé si estuvieron viendo lo que pasó con el coronavirus y en estas comunidades, que bueno, que muchos se negaron a cumplir y también fueron uno de los más afectados. eh, y en Israel, por ejemplo, los barrios de los ultraortodoxos los tuvieron que cerrar completamente. Bueno, tienen unas condiciones de vida y de hacinamiento y de mantener al 100% sus costumbres que chocan mucho con las medidas sanitarias del virus. Acá esto quizá podés explicar vos a qué se refiere con que en el matrimonio no va a tener ventajas si no tiene hijos. En el sentido que yo lo veo es que, bueno, la vida gira, la vida de la mujer principalmente gira alrededor de la crianza de los hijos y de la espera al marido. O sea, está todo en lo que se veía esa escena de que ella estaba todo el día en la casa o haciendo compras o cocinando y esperando el momento que él llegue para atenderlo. Y me imagino que una vez que tenga hijo e hija va a ser así. Sí, la primera mitzvah de la Torá, la Torá tiene 613 mitzvot, todas extraídas de la Torá. La primera de ellas es pruru, y es interpretada, aplicada como tener hijos. Entonces se transformó en el eje central de la vida judía, la conformación de una familia y obviamente la continuidad hacia adelante.
Por lo tanto, la mujer tiene esa función como prioritaria, a punto tal que la maternidad es tan central que los rabinos exceptuaron a la mujer de cumplir con muchas mitzvot para que nunca se distraiga de esa tarea tan importante como es amamantar, educar o cuidar a un hijo. Entonces, en la concepción clásica judía, la mujer tiene tanto lugar y tanta centralidad, incluso la excepción de no cumplir con mitzvot, para que sea mamá. Entonces, mientras que pueda cumplir con esa tarea es genial, cuando no la puede cumplir es un problema. Si piensan en los textos de la Torá, van a ver que todas las mujeres de la Torá tuvieron problemas para tener hijos. Sara, Ribka, Rachel, y después, obviamente, también en la historia judía un montón de casos más como Hannah, que leemos en Rosh Hashanah. La maternidad es algo que necesita y requiere el acompañamiento de Dios, y la mujer, cuando no puede tener hijos, debe ser acompañada, contenida y ayudada por su comunidad, y no expuesta y sacada de privilegios o de ventajas, como dice acá el texto. Es una locura en ese sentido. La maternidad en la Torá es un valor sagrado, pero no es responsabilidad de la mujer, ni castigo ni penalidad para la mujer que no lo pueda cumplir. Es un error de interpretación, es una diferenciación muy grande entre las diferentes corrientes. No acordamos para nada con esa mirada, obviamente. Yo les hago una pregunta, Fabián, yendo un poco a los personajes masculinos de Yankee y de Moishe. Él se baña en un lago, en el mismo lago, también desnudo, y el otro se corta las peyes al último. Es como Sí. un cambio también para ellos. En el primer caso es Moishe, que se tira en el lago después de haber ido a una prostituta. Y lo que hace es va a la mikve en busca de purificación. Es una persona que tiene un conflicto interno enorme. Quiere ser, por un lado, ultraortodoxo y vivir en ese mundo, pero por otro lado tiene un conocimiento del mundo externo que lo hace tentarse permanentemente. Es la persona que fue y vino a los dos mundos. Entonces, conociendo el otro mundo, le cuesta mucho más estar en ese mundo. Reza, busca mantener las mitzvot, pero al mismo tiempo está tentado todo el tiempo por lo que conoce y sabe de afuera. Entonces, lo que vos viste en esa escena es que él tuvo una tentación y después quiso purificarse, y por eso se... En el caso de Yankee, cuando se corta las peot, yo lo leí como un hecho simbólico súper interesante, y es, Esti era su esposa. En la serie él la ama profundamente, y quiere encontrar un camino con ella. Y cuando se da cuenta que no es el camino el que Esti necesita, que Esti vuelva plenamente a su mundo, él dice, ok, yo estoy dispuesto a hacer alguna concesión. Yo también te hago una concesión. Y eso quizás está sacado del libro de verdad, en donde el primer paso, cuando Esti le empieza a plantear a su marido, está fuera de este barrio. Hagamos un primer intento en un barrio cercano a este, pero no acá adentro. Y así esa es la historia real. Ellos hacen esa primera mudanza, están un tiempo en ese barrio, o sea, él hace concesiones de su religiosidad, por eso simbólicamente se corta los peyes, pero eso tampoco funciona. Ella le pide el divorcio, se va más lejos, pero todavía dentro del barrio con su hijo propio, y después se va a Alemania, como dije antes. Ese es el correlato. Yo quería Es que habría empezado cerrando, si les parece. Sí. agregar una cosa de esta relación entre Yankee y Esti, que también a él se lo muestra así como muy inocentón, y, y creo que tienen que ver con mostrar cómo es parte de todo el sistema también, que tanto a hombres como a mujeres los deja un poco a la deriva en el conocerse, en el aprenderse, en el tener relaciones sexuales. Y, y no, creo que están buenas, son interesantes también de analizar esas escenas donde están ellos dos solos, donde apenas se conocen, y bueno, y después al final cuando llegan a discutir y finalmente tener sexo. Y antes de que él se corte los peyes, viene la parte en que él la escucha cantar por primera vez, y como que queda hipnotizado y fascinado, y como también él se sorprende
por la autenticidad y la búsqueda de libertad y de su propia voz de este, y ve ese personaje fuerte, y bueno, después la quiere recuperar, pero es tarde. Me gusta esa escena también. Bueno, Roxy, si vos me permitís, a mí me gustaría cerrar, y ustedes pueden seguir, pero yo tengo otra clase, ¿te acordás que te había contado y no quiero Sí, sí, extenderme mucho más? no hay problema. Pero si me permiten, me gustaría dejarles un par de ideas como conclusiones o miradas de la serie. ¿Puede ser? Sí, dale, dale. Soy el jefe acá. No. La primera de ellas tiene que ver con... Vieron que ella se fascina y se engancha con un grupo de músicos. Y yo sé que en la mirada poética es lindo la música y es lindo que le hagan ese lugar y que ella trate de ganárselo. Yo creo que hay otra cosa acá. Ella sale de un mundo de autómatas y se mete en otro mundo de autómatas. Cuando ella tiene la conversación profunda con estos músicos, los músicos son ultraortodoxos de la música. Vivieron desde que nacieron tocando un instrumento y ensayando 24 horas el instrumento como su marido estaba con la Torá. Entiendo que acá a veces uno cree que quiere cortar el mundo en el que está y lo lleva tan adentro que se termina agarrando de otro mundo que se le parece mucho más. Es como cuando una mujer se separa de un hombre por ciertas características y después se casan por segunda vez con un hombre parecido. O es como esa mujer que tuvo un padre que lo criticó toda la vida, después se casó con un hombre que es muy parecido al padre. Vamos, yo veo acá una correlación demasiado directa entre el estilo de vida donde ella creció y cómo eran allí los comportamientos humanos y el de esta orquesta. No estamos hablando de músicos hippies, ni estamos hablando de músicos que tocan la música para la espiritualidad, estamos hablando de autómatas de la música, que tomaron la música como algo de práctica de todo el día, desde que nacieron, desde que eran chiquititos. Entonces me parece que hay algo muy fuerte y muy interesante ahí. Y por último, me gustaría tomar un poquito de la serie y pensar por la fecha en la que estamos y por lo que nos está pasando, ambas cosas. Estamos viviendo un encierro y estamos viendo momentos de incertidumbre y de mucho miedo. Y creo que esas cosas están presentes en la serie todo el tiempo. Hay un encierro del cual no se puede salir, pero quieren salir, y en eso de alguna manera nos sentimos todos identificados. Hay miedo, y nosotros también hoy lo tenemos. Y creo que también es algo que está muy vinculado a Pesaj. Estamos terminando la fiesta de Pesaj, que habla de un pueblo que estaba encerrado, atrapado, esclavizado en un lugar y que quería salir, y que había una autoridad y un poder, y había miedo, y no sabían. Entonces, a mí me gustaría decirles que, así como salir de Mitzrayim no fue un acto automático, fue un proceso, que nosotros también vamos a atravesar ese proceso. Y cuando nos toque salir, seguramente no va a ser fácil, como no le fue fácil a Esti y como no le fue fácil a nuestro pueblo cuando salimos de Egipto. Salimos con la ilusión que implicaba dejar ese encierro y nos encontramos con un desierto. Y Esti salió y se encontró que no tenía plata ni herramientas para enfrentarse al mundo. Y de alguna manera nos va a pasar algo parecido. Pero también sepamos que tanto Esti como el pueblo judío salieron adelante. Y si bien fue difícil y la salida fue el inicio de un nuevo proceso que fue largo, arduo y complicado, pero que se logró, nos va a pasar lo mismo. Nosotros también vamos a dejar atrás, en algún momento, espero cercano, este encierro, y vamos a salir y vamos a sentir que estamos en el desierto, pero pronto y con mucho esfuerzo y dedicación vamos a llegar a la tierra prometida. Y así como Esti pudo rearmar su vida y hoy es bloguera y escritora y le va bien y dejó atrás ese mundo, nosotros también vamos a lograr hacerlo. Así que les agradezco de corazón la invitación. Le pido a Gracias Dios que a nos vos, Fabián. dé fuerzas y nos cuide y nos ayude en este momento tan complicado. Y como Dios puede ayudarnos, entre nosotros también. Así que todo lo que vamos a hacer entre nosotros para ayudarnos, hagámoslo. Mi participación acá tiene que ver con eso, tratar de aportar algo de mí y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Gracias a vos, las chicas, la Eli, la Ana, Moni, si quieren decir algo
para que no vean que solo hablo yo. Dale. Pero vos sos la tecnológica. Bueno, gracias Fabián, gracias Paula, gracias a todas las chiasanis por estar presentes. Las queremos a todas. Y fuerza, que ya nos vamos a volver a ver presencialmente, no sé cómo se dice, pero mientras tanto estamos. Bueno, Paula, un placer compartirlo con vos. Gracias. Igualmente, Gracias por suerte ahora en la participar. reunión, yo también. Que el próximo sea presencial. Gracias Sí, a los dos y te tomamos la palabra, Fabián, que ya estaba agendado, pero bueno, nos queda todavía unos meses del año, al final por ahí podés venir. Bueno, y si no, hacemos algo más por Zoom cuando quieran. Gracias. Dale, gracias. Perfecto. Chao. Gracias, Un beso. Paulita. Chau. De nada. Gracias. Chicas, ¿quieren decir algo? Ahí las activo a todas. Yo siento mensajes que no leo. Pero es que las estaba leyendo Fabián y Paula. O actívense. Ahí las activé a todas por si quieren hablar o decir, comentar. Las 90 Excelente la juntas, Pauli. Roxy. No al mismo tiempo, no al mismo tiempo. Ah, bueno, somos 90, querida. Está complicado lo que estás planteando vos. Estamos llegando a Bárbaro, récord. chicas. Las felicito. La verdad que dos opiniones de lujo. Fabián y la Paula Cantor, Moni, felicitaciones. Excelente todo. Gracias, Negro, también por compartirnos tu Zoom y tu cuenta y por Excelente, participar. no, espectacular. Muchísimas gracias. Gracias, chicas, estuvo buenísima. Muy bueno todo, excelente. Gracias por aprenderse. Me pareció que estuvo súper delimitado cada ítem, con la Paulita, una divina, y cada punto fue tratándolo, pero desmenuzado. Así me encantó. La visión de los dos, bueno, Gaby también, la opinión me fascinó, me encantó. Sí, Así, gracias. una mirada diferente que la verdad a mí personalmente me sirvió muchísimo. Así se llama. Hermosa actividad, muchísimas gracias. Muy bien organizada. Pasamos la prueba del Zoom, así que estamos pensando en otra próxima actividad para que nos sigamos viendo, aunque sea por acá, y compartiendo estos espacios y no nos extrañemos tanto. Muy buena idea. Buena idea. Por fin pude estar. Sí, bien, Ruti. ¿Cómo anda Río Cuarto por allá? Haciendo lo que se puede hacia adentro. Y la Cari de San Luis. ¿Dónde está? Y yo la única comiendo, vos dijiste comida y yo la única que comí, me parece. Ahí está. Muy bien, Río Cuarto, pero estabas comiendo matzá, me parece. No, todo como matzá y también unas galletitas que están muy buenas que hizo mi hija en vez de huevo con agua de garbanzo. Estamos probando todo, viste que todo el mundo cocinando, bueno, nosotros probando de todo ahora. Yo quiero agregar una cosa a las chicas nuevas, a las mujeres nuevas que se sumaron, que cuando nos podamos reunir también presencialmente, vengan, que las esperamos. Siempre están cálidas las de afán y dando bienvenidas. Gracias, chicas. Si tienen alguna propuesta que les interese para alguna actividad virtual, ya saben, lo ponen por el chat o nos chatean a alguna de nosotras, que cualquier idea está buena, porque por ahí hay algunos intereses y los podemos hacer. Bueno, una podría ser que en las reuniones que ustedes hacen cuando se puede hacer por fin presencial, y a mí se me complica y seguro que a las chicas que son de otro lugar también, a lo mejor podría sumarse la opción esta, más allá de alguna manera hacer
sumarle lo virtual también para que las que estamos lejos y no podemos viajar, podamos estar presentes. Claro que Se sí, pueden ahora pensar que una alternativa. tuvimos que aprender a la fuerza todo lo tecnológico, obvio que lo vamos a poder hacer. Sí, bueno, en esta nueva vida que nos espera después de todo esto, va a haber cosas positivas seguro también para sumarle y bueno, ojalá que esto, poder estar también presentes a la distancia, está bueno también. Bueno, igual Ruti va a tener que venir alguna vez, o sea. Sí. Alguna vez más, porque ya vino. Sí, por eso, igual que la Cari, igual que la Ale, que también está por ahí. La Ale Sepiurca.